Hola, hola, Dios te bendiga. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Bienvenidos a tu plataforma virtual que nos enseña la Biblia hoy. Una plataforma diseñada para ti. Tú que escudriñas las escrituras y quieres conocer la verdad bíblica, la verdad que te liberta de las mentiras, los engaños, falsedades, hipocresías y prejuicios del mundo. En esta plataforma vas a aprender a escudriñar y a interpretar la palabra de Dios a la luz de lo que el Espíritu Santo reveló al momento de la inspiración a los escritores bíblicos. Enseñanzas de Dios, no enseñanzas de hombre. La Biblia es su propio intérprete, pero esa interpretación, la única persona quien nos la puede revelar es la misma persona que la inspiró, el Espíritu Santo. En esta plataforma vamos a desenmascarar todas esas enseñanzas tradicionalistas de hombres con las que muchas iglesias están acondicionando nuestras mentes. Yo sé que si usted está viendo este programa, es porque usted está interesado en aprender a conocer a Dios por medio de su palabra absoluta. Para aprender es necesario desaprender y volver a aprender. Una mente subjetiva entiende una verdad relativa, la verdad que el hombre quiere que sepas. Una mente objetiva entiende la verdad absoluta, la verdad que Dios quiere que sepas. Espero que el estudio de hoy sea edificante y de bendición para su vida. Adelante. Dios bendiga al pueblo de Dios, ese pueblo que siempre está dispuesto y disponible para recibir las enseñanzas de Dios por medio del estudio de su palabra. Pido al Señor Todopoderoso que hoy nos guíe conforme a la revelación de su palabra y que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y discernimiento para que podamos crecer en su conocimiento. Bienvenido Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México y Honduras. Estos son los países que hasta el momento nuestra plataforma virtual está llegando. Y estoy más que agradecido de Dios por todos ustedes que siguen semanalmente nuestros estudios exegéticos de la palabra de Dios y todas sus profecías. Entendiendo que hay hermanos que reciben muchas enseñanzas bíblicas tradicionalistas, les pido por favor, hoy disponga su mente en una manera objetiva para que pueda recibir y entender la enseñanza bíblica que voy a traer. Yo sé que en las iglesias hay algunos hermanitos que son escépticos y son difíciles para entender y aprender algo nuevo. Se aferran a sus creencias, las que aprendieron de sus padres, abuelos, pastores, etc. Pero es necesario que usted tenga una mente abierta para recibir información. Muchas veces esta información choca contra nuestra manera que tenemos de interpretación y muchas veces produce miedo, pero el miedo viene por falta de información, jóvenes. Si queremos aprender, debemos de disponer nuestra mente y corazón para escuchar nueva información y analizarla. Entonces, luego de analizarla, decide aceptarla o rechazarla. Es necesario que desinstalemos esos programas que tenemos en nuestra mente subconsciente, que no nos permite ver más allá de ellos. Pablo nos enseña en Romanos 12 que debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No rechaces este estudio sin antes meditar en él y verás la gloria de Dios.
Comparta con su familia y amigos. Comparta la bendición con los demás hermanos. Hoy vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de la participación de los Estados Unidos en las profecías bíblicas. ¿Qué papel juega Estados Unidos en el desarrollo y manifestación del anticristo? No solamente acerca de esta bestia del Apocalipsis, sino también la manera en la que la podemos identificar. Este es uno de los temas que usted no va a encontrar básicamente en ninguno de los sermones que hoy se predican en las iglesias, ni en ningún estudio bíblico. Son muy pocos los teólogos que escudriñan las escrituras y principalmente las profecías a la luz de la historia de la humanidad. Las profecías, y esto quiero que lo entiendan con claridad antes de continuar. Las profecías se van cumpliendo a la luz de la historia de la humanidad, jóvenes. Sin historia no hay cumplimiento de las profecías. Las profecías son predicciones que se hacen por inspiración divina o sobrenatural. Anuncio de un acontecimiento futuro, el cual se va a cumplir en la historia de la humanidad. No se deje engañar con interpretaciones humanas. La Biblia es su propio intérprete. Voy a tomar el ejemplo de Génesis 3:15. Un ejemplo sencillo. Dios promete un Salvador para la humanidad en un futuro. Cuando se cumplió el tiempo de que Cristo viniera al mundo, ha pasado una historia en la humanidad. El cumplimiento de esa profecía lo vamos a ver a la luz de la historia de la humanidad y cumpliéndose por medio de la historia. Nosotros por medio de la historia conocemos a Cristo. Por tanto, las profecías las vamos a ver cumpliéndose a la luz de la historia. Las profecías no están cerradas. Es decir, que siempre se van a estar cumpliendo a través de los tiempos. Siempre. No existe ninguna profecía que se haya quedado paralizada en el tiempo, jóvenes. Hoy, y cuando digo hoy, es hoy mismo. Hoy estamos viviendo el cumplimiento de tiempos proféticos del libro del Apocalipsis. Estamos viviendo tiempos apocalípticos. ¿Cómo es eso? Pregunta usted. Explícame. Si usted es un estudiante o maestro de la Biblia, usted debe de darse cuenta que el libro de Apocalipsis comprende el proceso histórico y profético de la iglesia, desde sus inicios hasta la consumación del reino de Dios. Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, ya había pasado sobre 60 años en la historia de la iglesia. Al momento de la revelación, todo lo que es revelado a Juan en la visión, todo el Apocalipsis es revelado dentro del contexto histórico profético. Las cosas que deben suceder pronto. Y en el capítulo 4 dice: te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿De cuál estas? De las que deben de suceder pronto en la historia. Dios divide los acontecimientos en dos partes: la historia de la iglesia a través de los tiempos y los juicios de Dios al final de los tiempos. Hoy, todo lo que dice el Apocalipsis hasta el final del día de hoy se convierte en histórico. Ya no lo podemos ver como profecía o futuro, porque se va cumpliendo a la luz del paso del tiempo. Ahora bien, todo lo que no se ha cumplido aún, es decir, que hasta este preciso momento no se ha cumplido, es profético o futuro. Es futuro hoy,
pero mañana se convierte en pasado. Porque el único tiempo real que existe es el aquí y el ahora mismo, jóvenes. Un segundo antes es pasado y un segundo después es futuro. Entiendo que esto es un poco difícil para entender en algunos de ustedes. Sin embargo, poco a poco lo van a ir entendiendo por medio de los estudios bíblicos de nuestra plataforma virtual. En resumen, el libro de Apocalipsis fue escrito para que fuera entendido, analizado, discernido, interpretado a la luz de la historia de la humanidad. Es decir, dentro de un contexto histórico profético. El Apocalipsis es un relato de todo lo que va aconteciendo a la luz de la historia humana. Juan tuvo el privilegio de ver en visión todos los acontecimientos futuros para su época. En otras palabras, que no es un libro cerrado. Contiene historia, profecías y profecías escatológicas. Y entiéndase por escatológica que se refiere a los tiempos, a los acontecimientos, después de la muerte o antes de la creación. La creación en Génesis es escatológico porque está fuera de nuestra realidad humana. Todo esto lo iremos estudiando a lo largo de estos estudios de la Biblia. Es necesario que usted como estudiante o maestro de la Biblia conozca todas estas cosas. Esto no se enseña en los institutos, ni en las escuelas bíblicas, ni en las universidades. Esto usted lo aprende aquí, en su plataforma virtual, que nos enseña la Biblia hoy. Vamos a entrar en materia. Los Estados Unidos en las profecías. Primera parte, ya que es necesario traer muchos puntos importantes y explicarlos detalladamente para que todos ustedes puedan aprender a escudriñar las escrituras a la luz de la historia de la humanidad. Cualquier pregunta o duda, siéntase en la libertad de preguntar por medio del Messenger. Yo con mucho gusto le aclararé cualquier duda. Quiero empezar hablando acerca de la adoración y de la obediencia a Dios. En el capítulo 14 de Apocalipsis aparece un ángel diciendo a alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro del cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí está la paciencia de los santos, lo que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora bien, los mensajes de este capítulo encierran unas amonestaciones que debería de servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en el texto: en esto está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esto que voy a decir, quiero que lo graben en su mente para que no sean sorprendidos como ladrón en la noche. Para que el pueblo de Dios pueda subsistir ante la inminente prueba o tribulación que viene en un futuro cercano para el pueblo de Dios, sí, vienen pruebas y tribulaciones.
Y es necesario guardar la ley de Dios, y la fe es esencial para guardar la ley de Dios, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, Juan dice que hay dos grupos de personas en el mundo. En contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el ángel señala otra clase de personas contra cuyos errores le dirige un terrible aviso. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en la frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Para poder comprender este mensaje, hay que interpretar correctamente sus símbolos. ¿Qué representan la bestia, la imagen y la marca? Es importante que ustedes sepan que Juan usa una literatura hebrea, apocalíptica, como la que vemos en el libro de Ezequiel, y usa el dualismo, simbología de animales, simbología de colores, de números, y también usa imágenes cataclísmicas. Quiero que vayamos ahora al capítulo 13 de Apocalipsis, donde aparecen dos bestias. Una de ellas en el capítulo 13 del 1 al 10, el cual vamos a leer. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La descripción que Juan nos da de esta bestia es que es parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este dragón lo debemos de entender a la luz del capítulo 12. Representa a Satanás. Tengo un estudio del capítulo 12 y la bestia debemos de entenderla a la luz del capítulo 7 de Daniel. Ambos estudios vienen de camino. Hoy estamos enfocados en una de las bestias del capítulo 13. Por tanto, no voy a abundar mucho ni en el dragón ni en esta primera bestia, sino en la segunda bestia. Esta bestia a la cual el dragón le dio su poder y su trono, de acuerdo con la gran mayoría de los intérpretes y eruditos protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del Imperio Romano. Dice también que a la bestia le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos.
y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Si comparamos esta profecía con la de Daniel 7, vemos que es casi la misma descripción del cuerno pequeño. Sin duda se refiere al imperio papal. Juan también nos dice que a esta bestia se le dio autoridad para actuar 42 meses. Juan también vio una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Ojo. Y termina el texto diciendo, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Si alguno mata a espada, es preciso que él sea muerto a espada. Ahora bien, cuando analizamos esta bestia a la luz de Daniel, vamos a encontrar que Daniel usa simbología de tiempo diferente a la de Juan. Los 42 meses de Juan representan el tiempo que se le permite a la bestia para actuar y hacer guerra contra los santos y vencer. Daniel los representa como tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Por qué Daniel los representa de una forma y Juan de otra? Bien, lo que voy a explicar necesita una mente objetiva para poderlo entender. Ya es tiempo de empezar a reprogramar nuestras mentes con la palabra de Dios. El tiempo y la mitad de un tiempo de Daniel representa el tiempo que se le entrega en sus manos a la bestia para realizar su obra y quebrantar a los santos del Altísimo. El tiempo de Daniel representa la etapa en el que la bestia realizaría en un futuro, desde el punto de vista de Daniel, realizaría su obra y quebrantaría a los santos del Altísimo. Daniel profetiza eso que va a suceder en un momento de la historia de la humanidad. La profecía de Daniel terminó su cumplimiento en el año 1798. Ahora Juan dice que a esa misma bestia se le da 42 meses para actuar y hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Por qué Juan dice 42 meses? Por la sencilla razón de que Juan está viendo a la bestia con la herida de muerte ya sanada. Es decir, que los dos tiempos representan etapas diferentes de actuación de la misma bestia. Daniel representa la bestia que era y Juan la bestia que está lista para subir del abismo. La bestia que era y no es y será. Si usted busca a Daniel 7, va a encontrar que Daniel profetiza a partir de Babilonia y termina con la bestia del Imperio Romano. Las 4 bestias, empezando en Babilonia, donde él se encuentra. Si usted analiza a Juan, Juan dice que se paró sobre la arena del mar y vio subir del mar una bestia. La bestia que vio, refiriéndose al Imperio Romano, donde él se encuentra en el momento de la revelación. Vio una bestia semejante a un leopardo, Grecia, y sus pies como de oso, Medio Persia, y su boca como león, Babilonia. La posición de Juan es inversa a la de Daniel. Daniel profetiza a partir de Babilonia, Medo Persia, Grecia hasta Roma. Y Juan profetiza a partir de Roma hasta el reinado del Mesías. Esta es la visión que yo quiero que entiendan, para que puedan continuar entendiendo la visión de Juan. Yo sé que se le hace difícil asimilarlo, pero si usted limpia su mente de prejuicios y analiza esto de una manera objetiva, esta verdad lo va a libertar de los engaños y falsedades del mundo. En Daniel 7 representan el periodo de la supremacía papal que dio inicio
en el 538 después de Cristo y terminó en el 1798, es decir, 1260 años de persecución papal contra la iglesia protestante. En el 1798 el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés en manos del general Berthier. Y es cuando entonces el poder papal recibe la herida de muerte y se cumple la predicción. Si alguno lleva en cautiverio irá. El Papa fue llevado cautivo a Francia. Lea la historia. En el estudio que voy a traer de esta bestia, ahí estaré trayendo cómo debemos de interpretar la simbología de los números, es decir, los 42 meses, los 1260 días proféticos, el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, etcétera, etcétera. Algo que quiero que entiendan con claridad, y esto lo voy a discutir en el estudio de la primera bestia, es que el capítulo 13 del 1 al 10 debemos de interpretarlo a la luz de Daniel 7, porque es un resumen de lo que la primera bestia hizo en el tiempo que Dios le permitió obrar, y es también análoga con el capítulo 13, 11 al 18. Esto lo voy a explicar bien en el estudio. Por encimita, ya hemos conocido un poquito acerca de la bestia que recibió la herida de muerte, y su herida fue sanada. ¿Cómo fue sanada su herida? Eso también lo veremos en el estudio de esta bestia, el cual les pido que se mantengan alerta, dándole me gusta a esta página para mantenerlos actualizados de todos nuestros estudios. Vamos a dar por terminada la primera parte de este extraordinario estudio. Estados Unidos en las profecías. Espero en el Señor que Él haya abierto los ojos de su entendimiento. Yo sé que es difícil deshacerse de esos pensamientos tradicionalistas con los cuales nos han programado. Pero si usted no que le pase lo mismo, no quiero que le pase lo mismo que a las 5 vírgenes insensatas, yo les recomiendo que se quede aquí en esta plataforma virtual. Ni en el instituto, ni en la universidad, ni en la escuela bíblica. Si este estudio ha sido de bendición para su vida, comparta con sus familiares y amigos. Comparta la bendición. Y es gratis. Yo no le cobro ni un centavo a nadie por enseñar. No te pierdas la continuación. Hola, bienvenidos nuevamente. Antes de dar inicios a la continuación de nuestros estudios, los Estados Unidos en las profecías, parte 2. Quiero exhortar a todos los que no han visto la primera parte de este estudio, que por favor lo vean antes de mirar para que puedan estar en el contexto de este estudio profético. En la primera parte estudiamos a la primera bestia, de Apocalipsis 13 del 1 al 10. Antes quiero dar la bienvenida a todos mis hermanos de Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y ahora Colombia, que se suma. Gracias a todos los hermanos que han compartido este estudio profético con sus familiares y amigos, los que han compartido la bendición. Vamos ahora a entrar en la segunda parte del capítulo 13. En el programa anterior dije que no iba a profundizar sobre la primera bestia. Sin embargo, la segunda bestia me obliga a profundizar, ya que hay mucha relación entre una y la otra. Por tanto, voy a intercalar parte del estudio de la primera bestia con el de esta segunda bestia. Por tanto, pido disculpas, ya que el estudio se alargará un poquito debido a que esta página no me permite videos más de 30 minutos. Pero al final voy a consolidar todos los videos en uno solo para que lo puedan buscar en YouTube y lo puedan bajar para su colección. No todas
son malas noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para que se mantenga actualizado con todos nuestros estudios. La bestia que sube de la tierra, capítulo 13 del 11 al 18, el cual vamos a leer. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. Aquí vemos otro símbolo. Juan dice que vio otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Si nos fijamos en el aspecto de esta bestia y del modo en el que sube, nos indica que esta nación a la que representa difiere de la primera bestia. Juan dice que la primera bestia sube del mar. Si vamos a Daniel 7, dice Daniel en el verso 2 que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Es decir, que esas bestias de Daniel estaban en guerras y luchaban por adquirir el poder de las naciones. Los símbolos que usa Daniel son como de fieras salvajes. Ahora bien, ¿qué representan las aguas? La Biblia misma lo explica en el capítulo 17, 15. Las aguas que has visto son naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. ¿Qué representan los 4 vientos? Bueno, los 4 vientos, o los eruditos y estudiosos profundos de las escrituras, concluyen que los vientos representan las luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían representan las grandes guerras, revoluciones y conquistas por las cuales los reinos alcanzan el poder. Juan dice que la bestia sube de la tierra. Aquí debemos de preguntarnos, ¿por qué una sube del mar y otra de la tierra? Ya definimos lo que significa aguas. Agua significa naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. En otras palabras, sube del mar representa a las naciones que ya existen y que luchan por el poder. Cuando Juan dice que subía de la tierra, los traductores afirman que la palabra usada aquí, subía, significa literalmente que crecía o brotaba como una planta. Es decir, que esta nación no se encuentra en guerra al momento de subir de la tierra. La nación representada en la bestia que tenía 2 cuernos como de corderos debe de subir en un nuevo territorio, crecer gradual y pacíficamente. Por tanto, esta nación no puede subir del viejo mundo, porque en el viejo mundo todas las naciones están en un modo de guerras. Por tanto, esa nación tenemos que buscarla en el nuevo mundo, es decir, en el occidente. Ahora bien, una pregunta para los estudiantes de historia. ¿Qué nación del nuevo mundo en el 1776, contemporáneo con el tiempo donde la primera vez que recibió la herida de muerte, empezó a desarrollarse como nación fuerte y grande y capaz de llamar la atención del mundo?
La aplicación de este símbolo, sin duda alguna, una nación y solo una responde a los datos y características de esta bestia profética de Juan: los Estados Unidos de América. Presten mucha atención a lo que voy, o a lo que estoy diciendo, o lo que estoy trayendo hoy. Esto no se enseña en los institutos bíblicos, ni en las clases bíblicas, ni en las universidades teológicas. El que tiene oído, oiga. Juan también vio algo que nos debe de interesar a nosotros acerca de esta bestia. Dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Aquí Juan nos da otro símbolo que es necesario identificar. Juan dice en el verso 18, aquí hay sabiduría. ¿Qué representa este símbolo? Bueno, de acuerdo con los eruditos exégetas bíblicos, los cuernos semejantes a los de un cordero representan autoridad, juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos de los Estados Unidos en su desarrollo como nación, en el tiempo en el que Juan lo ve. El que tiene oído para oír, que oiga. Sin embargo, luego de Juan dar esta descripción de la bestia, añade una característica contradictoria. Juan dice que hablaba como dragón. Y esta característica es propia de una nación que tiene mucho poder, fuerza y autoridad. Es decir, que Juan vio un cambio de actitud y ensoberbecimiento. Esas características de juventud, inocencia y mansedumbre aparentemente ya no estaban presentes. Juan ve un cambio en las características de esta segunda bestia. Empieza siendo mansa, humilde e inocente, y vemos que termina hablando como dragón. Sigue Juan describiendo a esta bestia y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Es decir, que esta bestia aparente y alegadamente va a ser la entidad legal, judicial y política al servicio de la primera bestia, jóvenes. Va a ejercer todo su poder para hacer cumplir la agenda de la primera bestia. Es decir, que usa arbitrariamente su autoridad política. Y sigue diciendo, y obliga que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Repito, que la primera bestia cuya herida mortal fue sanada representa al imperio papal renaciendo. En la primera parte de este estudio hice una pregunta: ¿cómo fue sanada su herida? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la historia. La historia nos enseña que en el 1798 Napoleón invade a Italia y por ende también a la Santa Sede. No al Vaticano. El Vaticano y la Santa Sede son dos cosas diferentes. La Santa Sede es el sistema de gobierno papal y el Vaticano es donde se encuentra la Santa Sede. Volvamos. El general Berthier, en representación de Napoleón Bonaparte, invade la Santa Sede y destrona el reinado papal, tomando prisionero al Papa, llevándolo cautivo a Francia. Es aquí donde la primera bestia recibe su herida mortal, jóvenes. Pierde todo el poder y autoridad sobre los reinos. Sigue teniendo autoridad sobre las iglesias católicas. Dice también la historia que en el 1929, busque usted la historia y confirme, el Papa Pío XI y Benito Mussolini firmaron una serie de acuerdos donde se reconoce la soberanía y la independencia de la Santa Sede y le otorgan un territorio de 44 hectáreas para la construcción del Vaticano. Es aquí donde herida de muerte empieza a sanar en el año 1929 con el Tratado de Letrán. Búsquelo usted mismo en la historia y confirme. No se dejen engañar con interpretaciones humanas. Las profecías se van cumpliendo a la luz de la historia. Ya saben cómo la herida de la primera bestia fue ocasionada y cómo fue sanada. La historia confirma las profecías.
Volvemos a la página. Ya vimos cómo esta segunda bestia ejerce la autoridad de la primera bestia. Y sigue Juan diciendo, y hace y obliga que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Vimos que el ángel anuncia juicio contra los que adoran a la primera bestia. ¿Cómo va a obligar a los habitantes de la tierra a adorar a la primera bestia? La pregunta de los 64,000 chavitos. Bueno, hasta el día de hoy no hay una respuesta concreta en cómo nos pudieran obligar a adorar a la primera bestia. Los días, según van pasando, nos han estado revelando poco a poco cómo podría ser esto posible. Adorar a la bestia no significa adorarla literalmente. Esto es una simbología. Ahora bien, dice Juan que la bestia ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y nos obliga a adorarla. El ejemplo que voy a usar nos puede ayudar a entender cómo posiblemente nos pudieran obligar. Estados Unidos nos ha vendido la idea de que todos necesitamos ser vacunados contra el virus, porque de lo contrario pudiéramos vivir con el virus toda la vida. Si nosotros rechazamos vacunarnos, podríamos ser excluidos de la libre circulación en la sociedad. Por otra parte, si nosotros aceptamos la vacuna, entonces podríamos estar honrando las órdenes del gobierno. Estaríamos adorando a la bestia. Esto es para que tengan una idea de lo que pudiera la otra bestia obligarnos a adorar a la primera bestia. Pero la respuesta concreta la veremos manifestarse en el pasar del tiempo. Recordemos que las profecías se van revelando por medio del tiempo o la historia. Juan continúa describiendo las acciones de esta otra bestia. Dice que hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. He aquí otra simbología usada por Juan. En la historia del Antiguo Testamento solamente un hombre hizo descender fuego del cielo, Elías. ¿Cuál fue el propósito o la razón que tuvo Elías para orar y que descendiera fuego del cielo? ¿Acaso no fue demostrar que Jehová es el único y verdadero Dios? ¿Qué advertencia nos da Cristo en Mateo 24:24? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Cristo nos dio las señales perfectas. ¿Sabe usted lo que es el proyecto Rayo Azul? Por encimita les voy a decir qué es el proyecto Rayo Azul. Este proyecto está vinculado con los Estados Unidos. ¿Han escuchado de platillos voladores, de vírgenes que aparecen, de sonidos de trompetas, de señales en el cielo? Todas estas señales son creadas por el Rayo Azul. El propósito del proyecto Rayo Azul es crear iluminación divina, figuras de Cristo, simular la segunda venida de Cristo. ¿Con qué fin? Demostrar que todo lo que profesamos es una farsa e implementar una nueva religión basada en el modelo de la nueva era para de ese modo establecer el nuevo orden mundial. Busque la información. El que tiene oído, oiga. Todo lo que hasta ahora he estado compartiendo con ustedes está relacionado con la red 5G. Usted tiene que estarse preguntando, ¿qué tiene que ver la red 5G con la obligación a adorar a la bestia? Pues yo diría que pudiera tener todo o pudiera tener nada. Si usted va a China, donde son los amos de la 5G, va a encontrar que el gobierno chino tiene básicamente información de todos los ciudadanos chinos. ¿Cómo lo han logrado?
por medio de las aplicaciones. Nuestras informaciones crediticias, demográficas, personales, gustos, preferencias y todo lo que tiene que ver con nosotros, ya todo eso está en manos del gobierno. Facebook, Instagram, YouTube, Google, y todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestros celulares han adquirido todas esas informaciones por consentimiento nuestro. Cada vez que usted le permite a una aplicación acceder a sus archivos, le está entregando tu base de datos. En China han instalado cámaras en todas las calles y ciudades. Los policías usan lentes con cámaras que con solo mirar a una persona por su forma de caminar ya la pueden identificar con un mínimo de error. Y lo que más me impactó de todo esto es que al tener todas nuestras informaciones a sus manos, si usted presenta un comportamiento inadecuado, el sistema lo puede vetar para que no pueda usar los trenes ni entrar a ciertos sitios. Es decir, que si el gobierno chino puede controlar por medio de la red 5G todo esto, ¿quién me puede garantizar que no lo usarían para vetar a los que no adoran a la bestia? Es decir, los que no estamos de acuerdo con su filosofía, controlando el libre movimiento, la libertad para entrar en lugares a comprar alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me garantiza eso? No, que eso no pudiera ser posible. Esto lo estaba hablando con mi amigo Jorge y ambos estuvimos de acuerdo en que hay posibilidad de que este sea el sistema que implantaría. Pero como dije, no hay todavía una respuesta concreta para esta pregunta. Vamos a ver qué nos declaran los días siguientes. Pero no sería mala idea que nos vayamos preparando para lo que pudiera ser que viene. Si usted es uno de los que cree que el anticristo lo va a obligar buscando a sus niños y sacrificándolos delante de usted para que se deje marcar, quiero decirle que eso no va a pasar. Eso lo vimos en la era de la Inquisición, en la primera persecución de la primera bestia. Me parece que no va a ser igual en esta época. Puede estar tranquilo. Muchos han interpretado el Apocalipsis indicando que el Imperio Romano va a renacer y va a gobernar nuevamente. Y aunque sí los 10 reinos de Europa van a unirse para gobernar junto a la primera bestia, dice Juan que eso va a ser por poco tiempo. Y que estos reinos van a entregar todo su poder, a la primera bestia para que su gobierno sea absoluto. No es Roma política, es Roma papal imperial. En el estudio de la primera bestia voy a traer todo esto para el beneficio y el conocimiento de todos. Otra descripción de la bestia que tiene cuernos semejantes a lo de un cordero es que obliga a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Fíjense que no dice hacer una imagen, dice hacer imagen. Pero ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se formará? Hay muchos teólogos que dicen que la imagen de la bestia es una estatua como la de Nabucodonosor, que mandó a construir para que lo adore. Lamento decirles que en esta época en la que vivimos no será posible porque la gente no es tan tonta. No estamos en los tiempos antiguos. El contexto no tiene nada que ver con imagen de estatua. Dice Juan que la imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos, Estados Unidos. Y es una imagen de la primera bestia, Roma papal. Por tanto, para que podamos saber a qué se asemeja la imagen y cómo es formada,
Debemos de ir al pasado en la historia de la primera bestia y estudiar sus rasgos característicos. En otras palabras, debemos de estudiar las características del papado y sus acciones antes de recibir la herida de muerte. Y aunque no voy a profundizar, quiero hablar por encimita de la iglesia primitiva en Roma, la cual continuó siendo fiel al Señor hasta los primeros 4 siglos aproximadamente. En un momento de la historia, la iglesia primitiva empieza a corromperse apartándose de la doctrina del evangelio y empieza a aceptar costumbres y ritos paganos. Por esta causa pierde el espíritu y el poder de Dios. Al verse desprovista del espíritu, buscó el apoyo del poder civil para poder dominar las conciencias del pueblo. ¿Escuchó? Dije que la iglesia buscó el apoyo del gobierno civil para dominar las conciencias del pueblo. El que tiene oído que oiga. Como resultado de todo esto nace entonces el papado, es decir, una iglesia que domina el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. ¿Quiénes eran los herejes? Los herejes era la iglesia santa, la que todavía retenía la doctrina de Cristo, la que al ver que la iglesia romana se corrompía, deciden retirarse de las filas y se separan. Ahora bien, para que la bestia que tiene cuernos como de cordero, es decir, los Estados Unidos, pueda formar una imagen de la bestia primera, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir su agenda globalista. Dice Juan que engañaba a los moradores de la tierra con la señal que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿De qué señal habla Juan? Esta pregunta tampoco tiene hasta el momento una respuesta concreta. Sin embargo, si tomamos como ejemplo esto, y esto lo sabemos, ¿verdad? Todos, si Estados Unidos es el causante del coronavirus, hasta tal punto que nos han acondicionado las mentes con miedo, temor y terror, no dudo que nos estén engañando para que todo el mundo tenga que vacunarse. Pero esto es un ejemplo, no estoy diciendo que sea una verdad, pero podemos empezar por ahí. En Puerto Rico se está proliferando la noticia de que puede ser que vayan a empezar a vacunar masivamente. Ya usted está alertado. Y usted pregunta, entonces, ¿el Papa podría ser el anticristo? Esa pregunta tampoco tiene una respuesta concreta. Pero de acuerdo con la historia, podría ser. Hay que esperar que nos va mostrando el tiempo. Recuerden que la historia va confirmando la profecía. En la historia hemos visto que siempre que la iglesia alcanza el poder civil, lo emplea para perseguir y castigar a todos los que no están de acuerdo con su doctrina. Eso fue lo que hizo la Santa Sede durante su antiguo reinado. Usó una bula papal para perseguir a todos los que no estaban de acuerdo con su religión, para obligarlos a aceptarla, y de lo contrario ellos tenían medios de tortura para esas personas. Pero tranquilos, esos mecanismos no se van a repetir. Ahora ellos tienen métodos más sofisticados y digitales. El que tenga oído para oír, oiga. Volvemos a la página. La iglesia primitiva, que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia.
Recuerde esta frase: libertad de conciencia. Estas iglesias empezaron a apostatar de la doctrina de Cristo. ¿Escuchó lo que dije? Hay muchas iglesias protestantes evangélicas que poco a poco están siguiendo las pisadas del Papa en reuniones ecuménicas, cooperando con la misión del Papa. Alianzas evangélicas. El que tiene oído para oír, que oiga. Es decir, que la apostasía fue la que indujo a la iglesia primitiva romana a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado aquí por la bestia que sube del mar. El que tiene oído para oír, oiga. Pablo fue bien claro en 2 de Tesalonicenses. Dijo que primero vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Es decir, que la apostasía de la iglesia actual preparará el camino para la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es las actitudes de la primera bestia en su reinado papal, análogo con el reinado futuro de la misma primera bestia, su apostasía. Si usted no entiende esto en el camino, lo va a entender. No se pierda el estudio de la primera bestia. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa, análoga a la de los primeros siglos. Voy a detener esta segunda parte del estudio y continuaremos con la tercera parte ya mismito. Espero en el Señor que todos estén entendiendo este estudio profético. Ore al Señor y pídale sabiduría para que pueda asimilar todo esto. Deje que la verdad lo liberte de las mentiras, engaños y falsedades del mundo. Comparta esta información con sus familiares y amigos. Comparta la bendición. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a tu altar virtual que nos enseña la Biblia hoy. El altar donde te enseñamos la verdad bíblica, la verdad absoluta. Aquí vas a aprender lo que no te enseñan en los institutos bíblicos, en las escuelas bíblicas, ni en las universidades teológicas, y de gratis. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes, los que todas las semanas se conectan con nuestro altar virtual para aprender la verdad que liberta de las mentiras, engaños, falsedades y prejuicios. Antes de continuar, quiero decirle que si usted no ha visto las primeras dos partes de este estudio, búsquelos y véalo antes de ver este. Hoy voy a dar por terminado nuestro estudio profético acerca de las bestias de Apocalipsis 13. La bestia que sube del agua y la bestia que sube de la tierra. Antes de continuar, quiero saludar a mis hermanos de Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Honduras. Si su país no está en este grupo, déjeme saber escribiendo en el comentario y así sabré todos los países que se están conectando. Los Estados Unidos en las profecías. Última parte. Como siempre, les invito a compartir estos estudios con sus familiares y amigos. Voy a continuar por donde tuve que cortar la segunda parte. Dije que en la historia hemos visto que siempre que la iglesia alcanza el poder civil, lo emplea para perseguir y castigar a todos los que no están de acuerdo con su doctrina. Eso fue lo que hizo la Santa Sede durante su antiguo reinado. Usó una bula papal para perseguir a todos los que no estaban de acuerdo con su religión, para obligarlos
a aceptarla, y de lo contrario ellos tenían medios de torturas para esas personas. Pero tranquilos, porque esos mecanismos no se van a repetir. Ahora ellos tienen métodos más sofisticados y digitales. El que tenga oído para oír, que oiga. La iglesia primitiva, que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Recuerde esta frase: libertad de conciencia. Estas iglesias empezaron a apostatar de la doctrina de Cristo. Usted escuchó lo que dije, ¿verdad? Hay muchas iglesias protestantes evangélicas que poco a poco están siguiendo las pisadas del Papa en reuniones ecuménicas, cooperando con la misión del Papa. Alianzas evangélicas. El que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, que la apostasía fue la que indujo a la iglesia primitiva romana a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado aquí por la bestia que sube del mar. El que tiene oído para oír, que oiga. Pablo fue bien claro en 2 de Tesalonicenses. Dijo que primero vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Es decir, que la apostasía de la iglesia actual preparará el camino para la imagen de la bestia. Jesús dijo algo referente a esta apostasía en aquellos tiempos. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Podemos entonces decir que la imagen de la bestia es las actitudes de la primera bestia en su reinado papal, análogo con el reinado futuro de la misma primera bestia en su apostasía. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa, jóvenes, análoga a la de los primeros siglos. Léase 2 de Timoteo 3 del 1 al 5 para que vea las características de muchas iglesias de los últimos tiempos. Y diga usted si es cierto o no es cierto. ¿Qué es exactamente lo que estamos viendo en muchas de nuestras iglesias en la actualidad? No se sorprendan cuando vean que muchos hermanos no regresan a las congregaciones en esta etapa de reinicio. No se sorprendan. Hagan su propio análisis. Espero en el Señor que todos estén entendiendo lo que es la imagen de la bestia. ¿Acaso no vimos la apostasía de la iglesia romana? ¿Acaso no estamos reviviendo su vida? ¿Y qué podemos ver por delante? Otro concilio general, convenciones mundiales como las que el Papa celebra, alianza evangélica, un credo universal, una religión universal. Para que usted tenga una idea de lo que se mueve en la ONU, el último informe anual de la ONU, en el contenido sobre la libertad religiosa, cuyo relator especial, Ahmed Shahed, critica, ataca y denuncia a la iglesia como una grande violadora de los derechos humanos. ¿De qué la ataca? De violar los derechos humanos, de imponer una creencia que cohíba las conciencias y la libre expresión de la personalidad de los pueblos. ¿Cuáles derechos alega la ONU que la iglesia ataca? El derecho de ser homosexual, el derecho de ser feminista, el derecho de abortar, el derecho de la hipersexualidad de los niños. Este individuo afirma que la iglesia ataca la sexualidad humana y que también la iglesia quiere imponer la familia tradicional y la moralidad y un etcétera bien largo. También exhorta a la iglesia católica a reinterpretar la Biblia en una nueva teología contextual
y dejen la teología tradicional. Ojo, Jesús dijo que cuando veamos todas estas cosas, erigir nuestra cabeza porque nuestra redención se acerca. Recuerden que la historia va revelando las profecías. Este Ahmed Shaheed propone a la ONU que se rompan todos los acuerdos de libertad de conciencia. Y este documento concluye proponiendo a la ONU que debe de intervenir en la religión cuando ella viola las creencias e ideologías de género, que debe mover y presionar a los gobiernos para que ellos repriman la religión cuando ésta se oponga a la ideología de géneros. El que tiene oído, que oiga. En otras palabras, lo que propone es que la religión no prohíba la libre voluntad de que el ser humano haga lo que le dé la gana. Nos están tratando de imponer una religión masónica. ¿Acaso no es eso lo que persigue el Papa Francisco? Miren, jóvenes, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, Puerto Rico y todas las iglesias protestantes se unan en puntos comunes de doctrinas, influyan sobre el gobierno para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante, como la conocemos, habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá automáticamente. Dice Juan que la bestia de dos cuernos ordena que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia. O aquí tengo otro buen ejemplo para que ustedes puedan entender lo que Juan dice o lo que está diciendo a la iglesia. ¿Acaso el que nuestro gobierno nos obligue a usar una mascarilla para que podamos adquirir nuestros artículos en los comercios? ¿No es esto una imposición? ¿No será la sombra de lo que ha de venir? ¿Sabe usted lo que está logrando el gobierno con esto? Nos están acondicionando nuestras mentes para que cuando eso venga ya estemos acostumbrados. Y esto lo tengo que repetir. El Estado profundo está usando el poder civil para acondicionar nuestras mentes e irnos preparando para implantar en nuestros corazones la nueva religión. Y la cabeza del Estado profundo es la Santa Sede. El ojo que aparece en la pirámide del billete de $1 representa al dragón, el que según ellos todo lo ve, la luz, el dragón, el mismo que le entregó todo su poder y la autoridad a la primera vez. El que tenga oído para oír, que oiga. Fíjense en la amonestación que da el ángel en Apocalipsis 14:9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Nuevamente defino la imagen de la bestia. Son las actitudes de la primera bestia en su reinado anterior. También podríamos definirla como la forma de protestantismo apóstata que se ha venido desarrollando y culminará cuando las iglesias protestantes se unan en una sola doctrina con la iglesia papal y busquen la ayuda del gobierno civil para la imposición de sus dogmas. Voy a compartir con ustedes este video. Today I'm identifying houses of worship as essential places that provide essential services. Some governors have deemed liquor stores and abortion clinics as essential, but have left out churches and other houses of worship. It's not right.
So I'm correcting this injustice and calling houses of worship essential. I call upon governors to allow our churches and places of worship to open right now. These are places that hold our society together and keep our people united. The people are demanding to go to church and synagogue, go to their mosque. Many millions of Americans embrace worship as an essential part of life. The governors need to do the right thing and allow these very important essential places of faith to open right now for this weekend. If they don't do it, I will override the governors. In America, we need more prayer, not less. Thank you very much. Thank you. Me imagino que todos le dieron un aplauso a Trump por esta decisión. Y no es que no le merezca. Voy a dejarlos con esta pregunta. ¿Será que esa decisión es política o espiritual? Bueno, todavía tenemos que definir qué es la marca de la bestia. Vemos que después del ángel amonestar contra la adoración de la bestia y de su imagen, continúa la Biblia diciendo lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Y este es un texto que es necesario que todos los cristianos, principalmente nosotros los pentecostales, lo entendamos. El hecho de que este texto aparezca en contraste, es decir, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús con los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca, implica que la observancia de los mandamientos de Dios por una parte y la violación por la otra establece las distinciones entre los que adoran a la bestia y los que adoran a Dios. Es decir, que ambos grupos van a estar bajo el gobierno de la bestia. Y sé que esto no le gustó a ninguno, porque nos han enseñado que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero la Biblia dice sí. Aquí vemos claramente que ambos grupos están en el gobierno de la bestia. El mismo Jesús lo dice en Mateo 24-29 en adelante, búsquelo. Pero no todas las son malas noticias. Que la iglesia pase por la gran tribulación no implica que pasaremos por los juicios de Dios contra los que contra los que no obedecieron el evangelio de Cristo. Una cosa es la gran tribulación y otra son los juicios de Dios. Cristo viene a librarnos de la ira de Dios. Esto lo vamos a profundizar más adelante en el estudio del arrebatamiento de la iglesia. Usted no se puede perder estos estudios. Comparta este video con su familia y contactos. Comparta la verdad absoluta de Dios. Ahora bien, cuando vamos a la característica de la primera bestia y por consiguiente de su imagen, el rasgo más característico es la violación de la ley de Dios. ¿Qué nos dice Daniel del cuerno pequeño? Dice que pensará en mudar los tiempos y la ley. Y Pablo, por otro lado, llama a ese mismo símbolo el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si usted no está bien sentado, les recomiendo que se siente bien y se agarre de la silla. Este templo al que se refiere Pablo no es ningún tercer templo que se va a construir, según nos han enseñado. En el estudio del arrebatamiento de la iglesia voy a explicar detalladamente cuál templo es al que se refiere Pablo.
Tanto lo que Daniel dice como lo que dice Pablo se complementan. Dice Juan que a la primera bestia se le dio boca para que hablare grandes cosas y blasfemias. ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia es cuando usted se atribuye o atribuye a otros atributos, y valga la redundancia, atributos que pertenecen a Dios. Jesús dijo que el único pecado que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la característica más notable de esta bestia es la blasfemia contra Dios. ¿Cómo lo va a lograr? Creando una nueva religión que saca la santidad de Dios y coloca la perversidad de Satanás. Solamente adulterando la ley de Dios, el Papa podría engañar a los humanos haciéndose pasar por Dios. Y cualquiera que guardase a sabiendas la ley adulterada le daría honor supremo al poder de la bestia. El que tenga oído para oír, que oiga. Es decir, que cualquiera que obedezca las leyes papales sería una señal de sumisión a la bestia en lugar de sumisión a nuestro Dios. Y el Papa es un experto cambiando la ley de Dios. La red 5G en conjunto con la vacuna se podría encargar de todo esto. Por ahora es lo que el tiempo nos está revelando. Continuamos observando y ya veremos si esto que digo es cierto o no, o si hay cambio al pasar de los días. Recordemos que no hay respuestas concretas para las profecías que estamos viviendo en estos últimos tiempos. El tiempo va revelando. Antes de terminar, quiero compartir con cada uno de ustedes este video que me llegó a última hora para que ustedes vean lo que yo dije en el video anterior de que el gobierno está tratando de vendernos la idea de que el virus va a permanecer. En español, el doctor Elmer Huerta, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington. Doctor Huerta, buenas noches. Buenas noches, Camilo. Muy buenas noches a todos. Gusto saludarte. Doctor, Lori Garrett, que es una periodista científica importantísima en los Estados Unidos, experta en pandemias, ha dicho en las últimas horas en CNN, en al menos 2 ocasiones la he escuchado decir, que el virus va a venir, a volver, a irse y a volver, y que durante los próximos 3 años estaría atacando Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿un panorama tan aterrador es el que espera también a América Latina? Y el mundo entero, agregaría yo, Camilo. Este virus es un virus completamente diferente a cualquier otro virus que hemos tenido antes. Mira, se contagia de persona a persona, pero ya no es como solamente la gripe, con el estornudo y la tos, sino con la respiración, número 1. Número 2, algo que casi ningún virus tiene, Camilo, es que 50% de la gente puede ser asintomática, no tiene síntomas, pero lo está llevando a donde va. Número 1. Número 2, no sabemos si como los otros coronavirus, Camilo, cuando te da la enfermedad ya no te va a volver a dar nunca. Entonces, si tú pones junto esto, y este virus es un virus que está causando tantos problemas de salud, no es respiratorio puro, es cardiovascular ahora estamos viendo que los niñitos están desarrollando lo que se llama el síndrome de Kawasaki, te quita el olor, te afecta el cerebro. Entonces, no quiero sonar, Camilo, no quiero sonar como una persona muy negativa que quiere darle al público algo negativo para asustarlo. Pero lo que yo estoy tratando de decirle a nuestros televidentes es que estamos frente a un virus que ha venido a quedarse, que es completamente diferente a todo lo que hemos tenido antes, y que si no tenemos una vacuna pronto, una vacuna que sea efectiva, que pueda realmente distribuirse entre miles de millones de personas, va a cumplirse lo que dijo la señora Garrett. Es decir, que este virus va a venir en el invierno, en el verano, va a dar vueltas, va a ir atacando y nos va a dar miedo, porque ¿hasta cuándo vamos a usar máscaras? ¿Por siempre? Si no tenemos una vacuna, y cuando te da, tú no sabes cómo vas a reaccionar, Camilo. Serás uno de los suertudos que, caramba, no te va a pasar nada y vas a ir adelante, o serás uno de los que va a llegar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces,
Esto es para que usted simplemente tenga una idea de lo que posiblemente nos están viendo. Para resumir y dar terminado este estudio de la bestia que sube de la tierra, concluimos por el momento que la marca de la bestia no es una impresión en su mano, ni en su frente. Todo esto es simbología. La marca de la bestia debemos de entenderla a la luz de la profecía que dice que esa bestia cambiaría los tiempos y la ley. En otras palabras, la obediencia a las leyes papales, o de la religión mundial, versus la obediencia a Dios. En el chip estará toda la información que le hemos brindado al gobierno acerca de nosotros y de la decisión de obedecer la bestia u obedecer a Dios también. Al momento el tiempo no nos ha revelado qué será lo que la bestia cambiará en la ley para obligarnos a obedecerla. Es por esto que siempre les recomiendo que estén en alerta a las actividades del Papa. Recordemos que el Papa tiene en planes cambiar la Biblia por otro libro donde la ley religiosa sea conforme a sus pensamientos. Es mi deber informar a la iglesia de todo esto. Y para su tranquilidad, quiero que sepan, los que no lo saben, que todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos está dentro del plan de Dios. Y Dios va a guardar a sus hijos. Si ustedes quieren confirmar por la palabra quién es la bestia, no se pierda los siguientes estudios. Apocalipsis 17, Apocalipsis 13 del 1 al 10 y el arrebatamiento de la iglesia. Ya les dije que la red 5G juega un papel sumamente importante en todo esto de la marca de la bestia. Lo más probable usted no esté de acuerdo con este estudio. Usted puede ser que tenga su mente condicionada con los estudios que se están ofreciendo en las iglesias desde hace más de 250 años de historia. Y de esta historia también traigo un estudio. Al principio les dije que es necesario que usted prepare su mente para entender cosas que en su mente lo más probable no tiene cabida. Tenemos que aprender a desaprender para que podamos aprender. Yo siempre les he dicho que si usted quiere aprender a interpretar las escrituras correctamente, es necesario tener una mente objetiva. Buscar la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento y el alumbramiento de nuestros ojos por medio del Espíritu Santo. Con una mente subjetiva usted nunca va a entender correctamente la palabra de Dios. Medite en esta enseñanza y busque la dirección del Espíritu y encontrará la verdad y lo libertará de las mentiras, engaños, falsedades y prejuicios. Espero que este estudio haya sido de bendición y edificación para usted. Si eso es así, comparta la bendición con sus familiares y amigos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y dele a la campanita para que se mantenga informado de todo lo relacionado a las profecías. También dele like a nuestra página de Facebook e Instagram y sobre todo sus comentarios. Me gustaría saber de ustedes, conocerlos. Cualquier pregunta o tema que usted necesita que se desarrolle, textos difíciles de la Biblia. Recuerden que ustedes son la razón de estos estudios. Hasta la próxima semana, si así el Señor lo permite. Dios los bendiga mucho.